En 1996, lo que comenzó como un videojuego para Game Boy rompió todas las expectativas. Pokémon no solo fue un éxito, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Era más que un juego, era un llamado a la aventura, una invitación a creer que todos podíamos ser héroes en nuestro propio viaje. Pero Pokémon no solo nos llevó de la mano en un mundo de fantasía, también nos unió. Desde las batallas en los patios de recreo hasta los torneos internacionales. Desde las tardes viendo el anime hasta esos días eternos jugando sin parar con Pokémon Go. Durante 30 años, esta franquicia nos ha enseñado que no importa cuán diferente seas, siempre hay un lugar para ti en este mundo. Hoy celebramos 3 décadas de aventuras. 3 décadas de risas, lágrimas y momentos inolvidables. Porque Pokémon no solo es la historia de los monstruos de bolsillo, sus juegos o su éxito comercial. Es la historia de todos nosotros. De los niños que soñaron con ser entrenadores, de los fans que nunca dejaron de creer y de una comunidad que sigue creciendo y evolucionando. Este es un homenaje al viaje que comenzó en Kanto y nos llevó a lugares que nunca imaginamos. Este es un tributo a 30 años de Pokémon. Prepárate para volver a sentir esa chispa, para revivir la aventura y para recordar por qué, después de tanto tiempo, aún queremos atraparlos a todos. Todo comenzó con Satoshi Tajiri, un joven japonés apasionado por los videojuegos y la naturaleza, especialmente por recolectar insectos. En los años 80, Tajiri fundó Game Freak, inicialmente como una revista para entusiastas de los videojuegos, pero su ambición lo llevó a querer crearlos. Inspirado por el cable link de la Game Boy y su pasión por coleccionar, ideó un juego llamado Capsule Monsters. Esta idea evolucionó, y con el apoyo de Nintendo y el arte de Ken Sugimori, su fiel compañero, se lanzó en 1996 en Japón, bajo el nombre de Pocket Monsters Edición Rojo y Edición Verde. El juego permitía a los jugadores capturar, entrenar y batallar con criaturas llamadas Pokémon. La trama es sencilla como ella misma. Eres Rojo, un chico de 10 años de Pueblo Paleta que sale de aventuras en el mundo de los Pokémon para convertirse en el campeón de Kanto, y para ello tendrás que conseguir las 8 medallas de gimnasio y hacerte con todos. Uno de los aspectos más innovadores fue el uso del cable Link para intercambiar Pokémon entre jugadores, fomentando la interacción social y el trabajo en equipo para completar la Pokédex. A pesar de un lanzamiento inicial algo modesto, Pokémon pronto explotó en popularidad gracias al boca a boca y a su concepto innovador. Los diseños originales de las criaturas fueron obra de Ken Sugimori, quien junto con su equipo creó a los 151 Pokémon originales. Entre ellos, Pikachu se destacó como el favorito, un personaje que pronto se convertiría en el rostro de la franquicia. Pokémon que se dice que al principio iba a ser Clefairy, pero que a última hora se intercambió por nuestro ratón eléctrico. En 1998, tras el éxito masivo en Japón, Pokémon Rojo y Azul llegaron a Estados Unidos y el resto del mundo, donde, en vez de la versión verde, esta se actualizó para llamarse Pokémon Azul, ya que Pokémon Verde era la primera versión y había salido con varios fallos que pasarían a la historia. La localización del juego fue un éxito rotundo, y junto con él, el anime también cruzó fronteras. Protagonizado por Ash Ketchum y su inseparable Pikachu, el anime contaba con la historia de un entrenador que quería convertirse en maestro Pokémon, un sueño que resonó con todos los niños del mundo. El impacto cultural de Pokémon fue inmediato. Los niños comenzaron a intercambiar Pokémon en el patio de la escuela, a coleccionar figuras y a competir con las cartas del juego de cartas coleccionable. Pokémon Amarillo, lanzado en 1998, aprovechó el éxito del anime al incorporar a Pikachu como el Pokémon inicial y permitiendo que te siguiera en pantalla, un detalle que encantó a los niños. En 1999, la franquicia alcanzó un nuevo hito con el estreno de Pokémon la película. El film presentaba a Mewtwo, un Pokémon legendario, algo nunca antes visto, y a Mew, logrando recaudar cientos de millones en taquilla. Pues el primer recuerdo que tengo yo de la primera generación fue ver a mi hermana en casa de mis tíos jugar con la Game Boy Color, de color morado que era, jugando a Pokémon Rojo. Y estaba jugando con su Charizard y recuerdo verlo y la verdad, enamorarme, quedarme mirando como un embobado y ver cómo jugaba. Y obviamente le pedí jugar, pero no me dejaba porque, en fin, solo se podía tener una sola partida. Ese fue mi primer contacto. Y no fue hasta que se aburrió, que me dejó jugar por mi cuenta y pude jugar con su partida.
y recuerdo también tener un Sandlash en esa partida que capturé, un Sandrew, lo evolucioné a Sandlash y luego Sandlash con cuchillada y terremoto básicamente pegaba a todo. Y desde entonces es mi Pokémon favorito. Y esa fue mi primera incorporación a Pokémon en mi vida, la primera vez que lo jugué. Y la verdad que fue la hostia. Pero lo que parecía que era una simple película acababa de dar un giro inesperado cuando aquel entrenador de la bandana roja sacó a ese nuevo Pokémon que no aparecía en los cartuchos de Game Boy. Pokémon solo acababa de comenzar. En 1999 llegaron Pokémon Oro y Pokémon Plata, ambientados en la región de Johto. Estos juegos no solo introdujeron 100 nuevos Pokémon, sino también mecánicas como el ciclo de día y noche, la crianza y un dispositivo multifunción llamado PokéGear. Este juego seguía las mismas bases que su predecesora, pero obviamente en un mundo completamente nuevo. Al completar el juego principal, los jugadores podían regresar a Kanto, la región de los juegos originales, duplicando la experiencia y reencontrándonos con nuestro yo del juego pasado, enlazando ambos juegos de una manera increíble. La región de Johto en el universo Pokémon está profundamente inspirada en la geografía y el folclore de Japón, especialmente en las regiones de Kinki y el oeste de Tokai. Johto refleja la topografía y la escena de áreas como Kansai, conocida por ciudades históricas como Kyoto y Nara. Esta influencia se percibe en la arquitectura tradicional y en la atmósfera serena de sus localidades. Por ejemplo, Ciudad Malva podría estar inspirada en Nara, famosa por sus templos y patrimonio cultural. Hablemos de la Torre Bellsprout o la Torre Quemada. Estas estructuras recuerdan a templos históricos japoneses, como el Kinkaku-ji. La Torre Quemada, en particular, está asociada con leyendas que explican la aparición de los Pokémon legendarios, Entei, Raikou y Suicune, reflejando narrativas tradicionales sobre la reencarnación y la espiritualidad. Lugia y Ho, guardianes de las torres, están inspirados en criaturas míticas de Oriente. Ho se asemeja al Fenguang, o el ave fénix chino, que simboliza la renovación y la longevidad, mientras que Lugia claramente está basado en los famosos dragones marinos de la mitología japonesa. Varios Pokémon de Johto, además, están inspirados en yokai, entidades sobrenaturales del folclore japonés. Pokémon Oro y Plata dejaron huella. Además comenzaron a surgir los primeros eventos exclusivos, con Pokémon súper raros nunca antes vistos y que eran una incógnita en esos días. Pokémon Plata fue mi primer juego de la saga y desde antes siquiera saber qué era Pokémon, cuando me enamoré de esa bella e imponente figura en la carátula del juego en un catálogo de juguetes, parecía que el destino me empujaba a esta saga, que estaba destinada a cambiarme la vida. En esa primera experiencia iba con la mente en blanco, sin saber qué iba a encontrarme, así que cada evento, por simple que fuese, lo recuerdo como un momento mágico que me marcó de alguna forma, cuando conseguí salir de la ciudad bloqueada por el árbol misterioso, cuando descubrí cómo cruzar el mar, o cuando me enteré de que tras vencer al entrenador más fuerte aún esperaba Kanto, una nueva región completa al otro lado del mar, llena de aventuras. Todo era un momento emocionante y sentía que, si exploraba lo suficiente, siempre podría encontrar una nueva aventura en ese cartucho que parecía no tener límites. Con Rubí y Zafiro, los jugadores exploraron Hoenn, una región tropical llena de maravillas. Estos juegos introdujeron las habilidades especiales, la climatología y las batallas dobles. También se lanzaron los remakes de los primeros juegos, llamados Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, que revitalizaron los clásicos originales. Hoenn está inspirada en la isla japonesa de Kyushu, que presenta una geografía diversa con abundantes cuerpos de agua, montañas y selvas tropicales. Al igual que su representante en los juegos, siendo una región muy diferente a las dos anteriores, con gran diversidad de biomas, rutas más diversas y un ambiente algo más veraniego. Los Pokémon legendarios Groudon, Kyogre y Rayquaza representan fuerzas naturales, como lo son la tierra, el agua y el cielo. Esta tríada simboliza el equilibrio total de la naturaleza, y en cuanto uno de ellos falla, todo falla. Un concepto presente en diversas mitologías y que, a diferencia que en entregas anteriores donde el contexto general era algo más tradicional y cerrado, Hoenn apuesta por conceptos tan básicos como los elementos naturales. Esta generación es la generación de los eventos y los misterios. Al salir a principios de los 2000, en una sociedad sin apenas tecnologías inteligentes, el mundo Pokémon se va expandiendo cada vez más de boca en boca. Muchísimos misterios salían de las piedras, como si podíamos ir al espacio con el cohete de Ciudad Algaria, ir a la luna y ver a Jirachi de Oxys, los Regis y el Braille, o los famosos mitos de pasarse la liga 100 veces con X Pokémon para conseguir X cosa. Esta fama de los rumores y los misterios en gran parte se dio a conocer por las revistas, que avivaban el fuego de ni afirmar ni negar estas creencias. De hecho, ellos mismos
niños creaban más, por lo que te dejaban con esa incertidumbre. También se repartieron Pokémon legendarios en eventos presenciales como la Moviplaya y el merchandising explotó muchísimo. Yo Pokémon lo conocí con Rojo Fuego. Básicamente yo conocía antes la saga pues por stacks, por el anime, cosas que bueno, cualquier niño podía ver en el colegio, como pues los tazos, cartas, etc. Pero yo descubrí un día que existían los videojuegos, que era la otra cosa que más me gustaba en el mundo, que más me llamaba la atención al menos, cuando se lo vi a un vecino. Estaba en su casa y de repente vi un cartucho en su Game Boy y que estaba jugando Pokémon. Y yo flipé, yo dije, ¿qué es esto? O sea, que hay un videojuego de esto, ¿qué cojones? Y nada, y pues a partir de ahí le rogué que me dejase el cartucho y me los dejó. Afortunadamente era compatible con mi Nintendo DS que me habían regalado poco antes, entonces pues pude probarlo y lo disfruté mucho. Al día siguiente yo le devolví la partida, pero con la partida borrada, porque claro, yo me puse a juguetear con el cartucho. Una vez había derrotado todos los Pokémon salvajes, ya me había quedado sin PPs, ya no sabía qué hacer, dije, pues voy a reiniciar el juego y me encontré con un botón que era partida nueva. El chaval se cabreó conmigo, pero al final incluso me lo agradeció porque otro vecino también se compró el juego, entonces pudieron como empezar la partida de nuevo juntos haciendo el truco de los 3 iniciales. Pues pude jugar con los 3 iniciales y vamos, yo creo que conseguí un equipo bastante más potente del que tenía originalmente gracias a mi error, entre comillas. Además se hicieron parques de atracciones, más películas, aviones y empezaron a salir en masa los spin-off, juegos complementarios a la saga que aunque en el pasado ya había salido alguno que no tuvo gran éxito, en esta época vimos a Nintendo apostar por esta rama. Juegos como Pokémon Colosseum, Pokémon XD o el primer Mundo Misterioso, que ofrecían juegos completamente diferentes sin dejar de lado la esencia característica. Puede que la tercera generación a ojos de todo el mundo no sea la mejor, pero sí fue una de las más importantes para globalizar a la saga, dejando una huella en la industria de los videojuegos que no ha envejecido para nada mal, dando paso a la era dorada. La región de Sinnoh debutó en Pokémon Diamante y Perla. La historia se centró en conceptos más complejos, como la creación del universo Pokémon, y las ediciones Platino y remakes posteriores hicieron de esta generación una de las más queridas, sobre todo para nosotros, los niños de los 2000. Inspirada en la isla japonesa de Hokkaido, Sinnoh ofrece una región con geografía montañosa, más calmada y un juego bastante más frío. Estos juegos fueron completamente revolucionarios. Un gran remolque del éxito de la cuarta generación fue la Nintendo DS. Todo el mundo tenía una DS, siendo Pokémon una saga teóricamente enfocada a los niños y teniendo el 90% de la humanidad una Nintendo DS, sobre todo los niños, un juego de Pokémon era la guinda del pastel que necesitábamos. Y así fue. El salto a la Nintendo DS permitió una notable mejora gráfica, incorporando fondos tridimensionales que aportaban mayor profundidad en escena, la conexión Wi-Fi, como bien os he dicho, permitiendo a los jugadores intercambiar y combatir en línea, algo nunca antes visto, al menos en la saga principal, y ampliando la interacción global entre entrenadores. Títulos como Pokémon Heart Gold y Soul Silver revitalizaron juegos emblemáticos de la saga, incorporando mejoras gráficas y nuevas funcionalidades que enriquecieron la experiencia original para las nuevas generaciones. La cuarta generación es legendaria, para mí es nostalgia pura y dura. Aún recuerdo que mi primer contacto con la saga fue cuando salió Pokémon Diamante y Perla, justamente el día de mi cumpleaños, y desde aquel entonces me enamoré de la saga. Su ambientación, su música, sus personajes, acompañado por el anime, los maravillosos spin-off como Pokémon Battle Revolution, Poképark o Pokémon Mundo Misterioso 2, uno de los mejores juegos de la saga y que más marcado me han dejado. Para cuando salió cuarta generación yo ya había jugado en emulador a todas las generaciones y estaba obsesionado con el concepto de Pokémon. Mi aventura por Sinnoh comenzó el 27 de febrero de 2009, teniendo yo apenas 8 añitos, y te lo sé decir con exactitud porque por suerte aún atesoro mi cartucho original y mi partida intacta. Esto es una historia de casualidades, ya que yo fui al GameStop en busca del New Super Mario Bros, pero como costaba 30 euros, 10 euros más de lo que yo tenía y tras recomendación de mi hermano, acabé llevándome el Pokémon Perla que sí que costaba 20, y a partir de ahí los recuerdos son innumerables. Recuerdo a mi inicial Chimchar, que el pobre estuvo toda la aventura con corte, golpe roca y 2 ataques de fuego, el cómo a diferencia de los típicos equipos de Sinnoh con Garchomp y Wither yo llevé a Goldak y un Tentacruel por algún motivo que aún desconozco, cómo tardé más de un año en pasarme el juego porque estuve meses perdido en el Monte Corona en dirección a la Columna Lanza, cuando intercambié un Banette Shiny capturado en Master Ball y con otra equipada lógicamente hackeado por un Probopass, el evento de Arceus que repartían en el game con el cual me hice todo el juego, y como no, el duro combate contra Cynthia, cuando unos años después decidí volver para enfrentarme justamente a la entrenadora más fuerte con un equipo hecho y derecho y sin la divinidad Pokémon de mi parte. Cuarta generación lo es todo para mí, no solo el juego, sino las tardes sin fin en guías Nintendo, los vídeos de supuestos glitches para capturar a Darkrai sin evento, el anime, los anuncios, las revistas de Aprende y Juega con Pokémon, los suplementos que venían en la Nintendo Acción, los tazos, las figuras y como no, los spin-offs y remakes de segunda generación.
Sin duda, vivir esta aventura con la edad adecuada me marcó para siempre y no lo cambiaría por nada del mundo. En 2006, después del éxito de Pokémon Diamante y Perla, Game Freak se enfrentaba a un dilema. La saga era más popular que nunca, pero también comenzaba a acusar fatiga en su fórmula, además que los niños ya no eran tan niños. Bueno, en mi caso sí. Junichi Masuda, director de Game Freak, quería hacer algo un poquito más diferente. Su visión para la quinta generación era darle un aire más fresco a la franquicia, un poco más adulto. Como veis, los primeros bocetos de la quinta generación tienen un toque algo más siniestro y no tanto para niños. Querían darle algo así como un reinicio a la saga. Se inspiraron en la cultura occidental, especialmente en Nueva York, dejando atrás todo lo que es el folclore japonés y asiático, todo para crear la nueva región, Teselia, la más distinta hasta ese momento. Blanco y Negro introdujo 156 nuevos Pokémon, la mayor cantidad en una sola generación desde la primera. Hasta que el jugador completaba la liga Pokémon solo podía usar Pokémon totalmente nuevos, nada de Pikachu, Charizard o cualquier Pokémon que ya conociésemos. Esto generó división entre los fans, algunos lo vieron como una experiencia fresca mientras que otros extrañaban las criaturas clásicas, por no decir que este juego fue bastante criticado. Game Freak quiso que el juego tuviera una narrativa más madura y reflexiva. Introdujeron a N, un personaje que cuestionaba la moralidad de capturar Pokémon, algo nunca antes visto hasta ese momento. El equipo Plasma no era un simple grupo de villanos que querían dominar el mundo, sino que planteaban una cuestión ética. ¿En verdad los entrenadores trataban bien a sus Pokémon? ¿Los Pokémon en realidad quieren ser capturados y entrenados? Todo esto hizo que la historia de Pokémon Blanco y Negro se sintiera más cinematográfica y con un mayor peso emocional. Por primera vez Game Freak no hizo una tercera versión como Cristal, Esmeralda o Platino. En su lugar lanzaron secuelas, Blanco y Negro 2, que expandieron la historia y permitieron ver el impacto de los eventos del primer juego. También introdujeron la Pokédex nacional antes de la liga, corrigiendo una de las quejas más grandes de los jugadores originales. En su lanzamiento, Pokémon Blanco y Negro en cuanto a juego recibió buenas críticas, pero la comunidad estaba dividida y no tan contenta. Muchos jugadores de generaciones anteriores lo rechazaron al principio, debido a la ausencia de Pokémon clásicos y la apariencia de algunos diseños nuevos, acusando a estos Pokémon como si fuesen copias de la primera generación, diciendo que este juego no se sentía como un juego de Pokémon y que habían perdido su esencia, pero con el tiempo la percepción cambió. Hoy en día muchos fans consideran a la quinta generación una de las mejores, tanto en historia, jugabilidad, Pokédex, música. Sin duda alguna es una joya. Su historia más madura, su roster de Pokémon y la valentía de Game Freak al arriesgarse con cambios tan grandes han hecho que estos juegos sean recordados con cariño a día de hoy, y algo que se echa bastante en falta. Game Freak se encontraba en una encrucijada. Era el momento de llevar a la franquicia a una nueva era tecnológica. La llegada de Nintendo 3DS ofrecía posibilidades gráficas inéditas para la saga, y tanto Masuda como su equipo decidieron apostar por un cambio totalmente radical. La región de Kalos se inspiró en Francia, con una estética elegante y un fuerte énfasis en la belleza y la moda. Pokémon X e Y marcaron la transición de los gráficos pixelados a un estilo completamente tridimensional, estilo que se ha mantenido hasta día de hoy. Las batallas ahora tenían modelos en 3D con animaciones detalladas, algo que modernizó enormemente la experiencia visual. Se implementó la personalización del personaje, una función muy esperada por los fans. Una de las mayores novedades fue la introducción de la Mega Evolución, permitiendo que ciertos Pokémon alcanzaran una nueva forma temporalmente en combate. Esto añadió una nueva capa estratégica y revitalizó Pokémon antiguos dándole relevancia al competitivo. Se introdujo al tipo Hada, pensado para equilibrar la dominancia del tipo dragón en el metagame, y a diferencia de generaciones anteriores, X e Y nunca recibió una versión mejorada como Esmeralda o Platino, o incluso ni una segunda entrega, que se estuvo rumoreando muchísimo. En su lugar, Game Freak se enfocó en el desarrollo de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, los remakes de la tercera generación que para muchos son de los mejores juegos de la saga, y yo sinceramente los recuerdo con muchísimo cariño. Kalos es simplemente especial. Es cierto, la sexta generación es odiada por muchos debido a los fallos que tuvieron Pokémon X e Y, pero yo tengo una visión diferente. Al fin y al cabo, Kalos supuso mi regreso a los videojuegos de Pokémon tras un largo parón, motivado por los nuevos diseños, el increíble salto al 3D y por supuesto las mega evoluciones. No dudé en aventurarme por las calles de Ciudad Luminalia.
pasaba horas y horas cada día exprimiendo estos videojuegos al máximo. Crianza, shiny hunting, combates con amigos e incluso rankeds online. Y no solo eso, también recuerdo con cariño los misterios que se ocultaban tras esta enigmática región. El fantasma del ascensor, la fábrica eléctrica del páramo de Luminalia, la supuesta nueva región oculta. Vale, la sexta generación tuvo sus problemas, estoy de acuerdo, pero eso nunca negará el hecho de que fue la generación que me devolvió la ilusión por Pokémon. Gracias Pokémon X, gracias Pokémon Y, y espero darte también las gracias a ti, Pokémon Leyendas ZA. Tras el éxito de Pokémon X e Y y los remakes de Rubí Omega y Zafiro Alpha, Game Freak quería darle un nuevo aire a la franquicia. Pokémon cumplía 20 años en 2016, por lo que era el momento perfecto para hacer algo especial. La región de Alola se inspiró en Hawái, con un fuerte énfasis en la naturaleza y la cultura insular. En lugar de los tradicionales gimnasios de Pokémon, estos nuevos juegos introdujeron las pruebas del recorrido insular. Estas pruebas variaban en mecánicas, con desafíos únicos y enfrentamientos contra Pokémon dominantes. Fue una decisión arriesgada, pero le dio frescura a la estructura del juego. Game Freak expandió el lore de Pokémon con la introducción de los ultraentes, criaturas que parecían venir de otra dimensión. También se presentó a la Fundación Aether, una organización que despertaba sospechas desde el principio, eran como unos antihéroes. La historia de Sol y Luna fue más cinematográfica y con personajes más profundos. Estos juegos introdujeron las formas regionales también, donde Pokémon clásicos adquirían nuevas apariencias y tipos adaptados a esta región. Se agregaron los movimientos Z, ataques especiales potenciados con cristales específicos, dando más variedad a los combates. En su lanzamiento, Pokémon Sol y Luna fueron bien recibidos por su historia, además de por sus innovaciones en la fórmula del juego, aunque esto a mucha gente no le gustó. Algunos fans criticaron la cantidad excesiva de tutoriales y la falta de una verdadera dificultad. Los juegos también marcaron el fin de Pokémon en consolas portátiles tradicionales, ya que la siguiente generación debutaría en Nintendo Switch. Además, esta época fue recordada como la época dorada de las filtraciones Pokémon, cosa que amo con toda mi vida. Ver esas imágenes de revistas a mala calidad con fanarts y tener la incertidumbre de saber si eran reales o no me encantaba, y siento que esa ilusión poco a poco se ha ido perdiendo cada año. Si os tengo que compartir una de mis experiencias o anécdotas más bonitas relativas al mundo Pokémon, vamos a hablar de algo que nos llena el corazón, ya que la región de Alola, esta séptima generación, no solo implementó a mi Pokémon favorito, Rowlet, o sea, mi bebé, el cual me ha acompañado pues a partir de ese momento en todas y cada una de mis aventuras, me encanta, ya lo sabéis, sino que cuento siempre muy orgulloso una anécdota que creo que todos entenderemos, tristemente también relativas a Pokémon, y es pues en la infancia o esos momentos que eres más pequeño y que quizás pues te toca disfrutar de la saga un poco más en soledad. Al final ha cambiado mucho los tiempos y antiguamente tampoco estaba tan bien visto ser un friki, estar viciando constantemente a tu juego favorito que siempre nos acompaña con estas aventuras como es Pokémon, pero que por unas cosas u otras, justamente la séptima generación, yo que iba a estudiar, haciendo mis grados y demás, dije, oye, pues voy aquí en los recreos a viciar fuertemente a Pokémon. La verdad que no me apetecía mucho hablar con nadie, al menos no tanto como viciar a Pokémon Sol y Luna. Esto llamó la atención de unos cuantos compañeros que también les gustaba Pokémon, que acabaron pillándose también el juego, y viví una de las mejores experiencias, anécdotas que tengo, como puede ser un patio de recreo donde estábamos toda la clase viendo combates múltiples, haciendo un mini torneo, disfrutando todos con nuestros Pokémon y al final pues viviendo una aventura que para mí pues llenará mi corazón siempre que me acuerdo de ella totalmente. Tras el lanzamiento de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, Game Freak tenía la tarea de llevar a la franquicia a Nintendo Switch. La región de Galar se inspiró en el Reino Unido, con un diseño basado en su cultura y sus paisajes, sobre todo en los de la Revolución Industrial. La transición a una consola híbrida permitió gráficos más detallados y cambios en la estructura del juego, aunque bueno, eso de gráficos detallados es algo bastante discutible. Uno de los cambios más polémicos fue la decisión de no incluir a todos los Pokémon en el juego, algo popularmente conocido como el Dexy. Game Freak justificó esta decisión con la necesidad de mejorar las animaciones y de equilibrar el juego. Esta decisión generó un gran debate en la comunidad, con críticas y boicots por parte de algunos jugadores. Espada y Escudo introdujo el área silvestre, un área abierta con una cámara totalmente libre, donde los Pokémon aparecían en su entorno. Fue el primer paso hacia un mundo más abierto, una idea que luego evolucionaría en Leyendas Arceus, y que al parecer ya se ha quedado con nosotros. En lugar de las mega evoluciones o los movimientos Z, la octava generación introdujo el Dynamax y el Gigamax. Esta mecánica permitía que los Pokémon creciesen de tamaño y obtuviesen movimientos especiales. Aunque algunos jugadores disfrutaron de esta novedad, otros la consideraron menos estratégica que las mega evoluciones. En lugar de lanzar una tercera versión, Game Freak optó por el pase de expansión con la Isla de la Armadura y las Nieves de la Corona. Estos DLC
entonces agregaron nuevas áreas, Pokémon y desafíos, además de traer de vuelta a Pokémon legendarios. Mi experiencia en Galar fue curiosa. No fue ni mucho menos la mejor del mundo, pero con el paso de los años me ha ido generando una gran nostalgia. Quitando sus mayores peros, recuerdo con muchísimo cariño el inicio de Espada y Escudo con unos Zacian y Zamacenta perdidos en mitad del bosque Oniria, en donde ya de primeras tenías una banda sonora fantástica. Otro recuerdo muy bonito lo tengo con sus gimnasios. Los recuerdo grandilocuentes, con unos coros del público que aumentaban tu adrenalina y unas formas Dynamax que eran tan espectaculares como podrías imaginar con todos tus sentidos. El final de su historia era otro gran punto fuerte de su narrativa, al igual que su dirección artística. Para mí, Espada y Escudo me recuerdan a una época más fácil, a una etapa quizás más inmadura, pero también una etapa más inocente y más risueña. En cuanto a YouTube se refiere, a mí me permitió soñar muy alto. Y lo pude hacer por suerte en compañía de buenos amigos, y eso la verdad es que es un recuerdo que atesoro con mucho cariño. Desde los primeros foros y chats en los 90, Pokémon siempre ha estado presente en internet, pero su explosión llegó con YouTube. Los let's plays de Pokémon, los Nuzlocke, las teorías, los speedruns, todo esto ayudó a definir lo que hoy en día es el contenido de videojuegos en esta plataforma. No nos olvidemos de los memes, desde el legendario rechazo a Bulbasaur, la edad de Ash, el cuerpo de Diglett, la presión de Dialga, el sonido de piano, el caminar o la cara de Pikachu. Pokémon ha generado una cantidad absurda de contenido viral. En Twitch, Pokémon incluso ha sido un experimento social con Twitch Plays Pokémon, donde miles de personas jugaban juntos en un caos absoluto. Pero Pokémon no solo dominaba el internet, en el mundo real seguía siendo un titán. Por ejemplo, en 2016, Pokémon Go hizo que millones de personas salieran a las calles a capturar Pokémon. Es que, ¿en qué mundo se ha visto? Uniendo a generaciones y cambiando la forma en la que jugamos con la realidad aumentada. Los torneos oficiales de Pokémon tienen miles de espectadores a día de hoy y jugadores en todo el mundo, y la franquicia sigue siendo la más rentable del planeta entero, superando gigantes como Star Wars o Marvel. También hay fans que se dedican a crear sus propios juegos de Pokémon, con su propia aventura, su propia región, sus propias criaturas, y hay muchos fangames que se han hecho súper populares en internet. Yo creo que la verdad, si no fuese por la gente, no haría juegos de Pokémon. Hay mucha gente que lo hace por ellos mismos, por construir su propia historia, pero yo creo que mi amor por Pokémon nace de la gente. Me han llegado mensajes preciosos de gente que estabas peleado con colegas de toda la vida y tal, y se han peleado y han vuelto a raíz de jugar juegos míos de Pokémon. Y creo que ahí es donde está la magia de Pokémon, ¿no? Que cada uno la vive a su manera, pero yo la vivo a través de la gente. O sea, saber que mis tonterías, que mis historias, que mis cosas que me monto y tal, llegan a cientos de miles de personas, incluso ya a millones de personas, por la descarga de los juegos y por cómo se popularizan los juegos de Pokémon que hago, los que he trabajado y tal, o los que he traducido. Para mí es algo mágico, tío. Yo hago juegos por la gente y creo que Pokémon para mí significa gente. Por ejemplo, yo no juego a Pokémon solo, yo solo juego a Pokémon con mis amigos, ¿sabes? Rodeado de gente, de mis colegas. Y yo creo que para mí es eso, la definición de Pokémon y lo que significa para mí Pokémon. Risas con colegas, comentarios de personas que no conozco. Para mí Pokémon es diversión y empecé a hacer juegos de Pokémon y tal, pues para hacer reír y divertir a muchas personas. Y gracias a Dios esta saga pues me lo ha dado. La región de Paldea, inspirada en España, ofrece una gran variedad de biomas y una estructura del juego completamente no lineal. Pokémon Escarlata y Púrpura fueron los primeros juegos principales en presentar un mundo completamente abierto. Se eliminaron las rutas tradicionales y se permitió a los jugadores abordar la historia en cualquier orden. Hubo tres tramas principales: los gimnasios, la historia de los Pokémon dominantes y el enfrentamiento contra el Team Star. En lugar del Dynamax, la novena generación introdujo el Terracristal, que permitía el cambiar de tipo de un Pokémon en combate. Esta mecánica añadió una nueva capa de estrategia y creatividad en el competitivo. Las incursiones de los Teras se convirtieron en un atractivo multijugador similar a las incursiones Dynamax. A pesar de sus innovaciones, Pokémon Escarlata y Púrpura fueron duramente criticados por su pobre rendimiento técnico. Tanto bugs como caídas de FPS y tanto texturas mal optimizadas generaron quejas entre los jugadores desde el lanzamiento. Game Freak lanzó múltiples parches para mejorar la experiencia, pero el debate sobre la calidad técnica sigue vigente. Siguiendo el modelo de la octava generación, la novena también tuvo sus DLCs, en lugar de una tercera versión. En este caso, el tesoro oculto del Área Cero, con los capítulos de La Máscara Turquesa y el Disco Índigo. Pokémon Escarlata y Púrpura representaron un gran avance en la libertad de exploración y mecánicas estratégicas, y aunque los problemas técnicos empañaron su lanzamiento, su mundo abierto y narrativa marcaron un antes y un después. Así que este juego, por mucho que te guste o que lo odies, ha implantado unas bases que poco a poco se van a ir puliendo para los futuros juegos.
Pokémon no es solo una saga de videojuegos, es el recuerdo de encender la consola por primera vez, de debatir con los amigos cuál es el mejor inicial, de esas batallas que parecían imposibles pero que superamos con esfuerzo. Es la emoción de encontrar un Shiny de pura suerte, la sorpresa de descubrir secretos ocultos y la nostalgia de volver a recorrer caminos que ya conocemos de memoria. A lo largo de los años, Pokémon ha crecido con nosotros. Lo que empezó como un juego en blanco y negro se convirtió en un mundo infinito de aventuras, donde cada generación dejó su propia huella. Pero al final lo que realmente hace especial a Pokémon no son sus gráficos, sus mecánicas o sus cientos de Pokémon, sino la gente que lo ha vivido. Por eso este viaje no sería lo mismo sin nosotros, los jugadores que mantenemos viva esta pasión, sin las historias que compartimos y que nos recuerdan que, por muchos años que pasen, siempre habrá una nueva ruta por descubrir, y que Pokémon siempre estará ahí. Así que gracias a Game Freak y a los creadores que imaginaron este mundo, a los equipos que lo hicieron posible, y sobre todo a cada persona que alguna vez lanzó una Pokéball con ilusión, porque mientras haya alguien dispuesto a seguir adelante, Pokémon nunca se apagará. El viaje continúa. Gracias, Pokémon.